estamos en inspección de pestañas y hemos visto instrumental. ¿Hemos visto historia clínica? Sí. ¿Y hemos entrado de exploración? Sí. ¿Ahí? Igual que en otro curso, ¿ya? Entonces, en este dibujito les había mostrado cómo debemos describir el tema de la inspección externa del ojito. ¿Esto sí lo hemos visto? O sea, el canto externo, el canto interno, la carúncula, el pliegue semilunar, el limbo esclerocorneal, las pestañas, párpado superior, párpado inferior, el iris, la córnea, bueno, el iris, el limbo y a través de la córnea el iris, ¿no? Bien, entonces vamos a ver como médicos generales, igual que el interrogatorio, en la exploración física debemos de tratar de ser sistemáticos. Desde el punto de vista de la atención primaria, no seremos capaces de explorar mediante la lámpara de hendidura, en la mayoría de los casos, pero sí dispondremos de todo esto para poder hacer un examen básico como médico general. La lámpara de hendidura es un aparato que usamos los oftalmólogos en consulta, que como su nombre lo dice, es una lámpara que tiene una luz. A ver, uno acá. Emite esa luz se puede ampliar o adelgazar para hacer la hendidura. La hendidura nos permite hacer cortes segmentarios de la córnea, de la cámara anterior, del cristalino. Entonces nos permite evaluar anatómicamente y semiológicamente el globo ocular, desde las pestañas, cejas, párpados, etc. Y como su nombre lo dice, es un microscopio, ¿sí? Es un microscopio que amplía la imagen para poder hacer estos exámenes. Esta lámpara ustedes no la van a tener normalmente a mano, entonces podemos tener diferentes objetos que nos permiten hacer ese examen. Ok, un segundo. Creo que esto es esta copia. Este mouse está mal. ¿No podemos tener clase en el mismo salón después de que yo termino con el otro curso? Si no hay nada después, doctor, sí puedo. A ver, yo creo que hay alguien. Porque está como para allá, yo no los veo, se ve incómodo. Ya, permíteme una cosita. Entonces, dentro del examen tenemos entonces el que debemos hacer todos es el examen de la agudeza visual y la placa estenopeica o el agujero estenopeico. Entonces, este cartel de Snellen es para gente que sabe leer, también existe autotipos para gente que no sabe leer o niños. Nos permite estadificar, cuantificar la agudeza visual de cada persona. Luego tenemos que tener a mano, aunque sea una linternita. Esta linterna tiene estos dibujitos que son en milímetros, se pueden comparar con el diámetro de la pupila, entonces podemos observar si hay no hay una simetría en la pupila. Luego podemos contar con esta linternita que emite esta luz azul, que es la luz azul de cobalto. Hay pocas gotas que se usan, pero son importantes, que sería por ejemplo esta gota que es de fluoresceína. Esta gota nos permite hacer el examen o detección de úlceras en la córnea, de inflamaciones en la córnea, queratitis. Podemos ver también el tipo de secreción con esta gota. A veces necesitamos estas otras gotas, pero bueno, ya es como más para especialista, anestesia, ¿no? Que nos permite sacar un cuerpo extraño. Hay otras gotitas que se pueden usar también como colirios de exploración, como estos vasos constrictores, que es la fenilefrina al 10%. Entonces nos permite determinar con esa gotita si el problema, si blanquea, digamos, es una epiescleritis, y si no, si persiste, es una escleritis. Entonces habla de la gravedad de la inflamación, de la inyección conjuntival que tiene el ojito. Y lo más importante es, como les dije la vez pasada, sería tener un oftalmoscopio directo, que es un aparato más portátil, que tiene diferentes luces en esta zona. Tú puedes elegir la luz, puede ser la luz blanca o la luz amarilla, como para hacer un examen general de la parte de la superficie. Utilizamos el azul, también tiene el azul de cobalto para poder analizar alteraciones en la superficie. Acá tenemos una úlcera en la córnea, acá se ve un leucomita, una mancha en la córnea. Y también tiene la luz verde, que nos permite, cuando veamos el fondo del ojo, analizar mejor la arcada vascular, porque es aneritra, se ven mejor los vasos.
Entonces, con todos estos, teniendo todos estos instrumentales, podemos hacer exámenes en cualquier parte. ¿Bien? Les había dicho también que es muy importante hacer el examen de la agudeza visual, porque la agudeza visual es importante evaluarla hasta que le damos un ibuprofeno, porque el paciente te puede decir que por el ibuprofeno le bajó la vista. Entonces, en países más civilizados donde es legal esto, te pueden hacer una demanda porque le diste el ibuprofeno y le bajó la vista. ¿Entiendes? Pero si tú tienes anotado cuánto veía antes de darle el ibuprofeno, te quedas tranquilo. ¿Entiendes? Bueno, entonces todo entra por los ojos, entonces siempre acuérdense de las herramientas de semiología, la inspección es la más importante para nosotros, para oftalmología. Hay otras herramientas que se usan también, podemos utilizar la palpación, también podemos utilizar la auscultación, y lo que más utilizamos, casi no se percute, el ojo no usamos la percusión, para nada, pero sí en toda la semiología vamos a utilizar la inspección. Por eso dice acá, todo entra por los ojos, de la parte de afuera hasta la parte de adentro. ¿En qué casos creen que se puede utilizar la... tú vas a anotar por favor, los que participan, ¿cierto? Ya. ¿Quién me quiere decir en qué caso creen que se utiliza la auscultación? Ya, como no participan, yo les pregunto. Lía. ¿No puede ser cuando, digamos, No te veo, Lía, no te escucho, Lía. Ajá. no puede ser cuando haya condiciones arteriales, por ejemplo, no sé, disección de la arteria? ¿Puede ser? En una disección, así tipo aneurisma, Condiciones arteriales. solamente arteriales. ¿Alguien más que se le ocurra? ¿Dónde podemos auscultar el ojo? ¿De repente algunos tumores vasculares? Claro, algunos tumores vasculares. Podemos decir si es vascular, porque auscultamos y escuchamos algún flujo de sangre. Y sobre todo si encontramos, anótele a ella, más así. Si es que encontramos fístulas arteriovenosas, como las fístulas que se hacen se dializa, también. Acuérdense de la irrigación, ¿no? Habíamos hablado también de eso. Entonces es importante, solo en esos casos, auscultar. ¿No? Si vemos un latido, los podemos auscultar y vemos si hay ese ruido de la fístula. Es típico, es característico. Bien, sigamos. Ya, entonces vamos a entrar a la inspección de las pestañas. En la inspección de pestañas, acuérdense de que ahora empezamos con terminologías médicas, técnicas, ¿sí? Oftalmológicas. La triquiasis es cuando las pestañas están como paradas y el efecto que hace es de irritación de la superficie de la córnea, de la conjuntiva, porque están tocando la córnea, efecto limpio para la vista, y están lastimando la superficie y el paciente se va a quejar de ardor, escozor, sensación de cuerpo extraño, lagrimea, fotofobia. Eso sería la triquiasis. ¿Por qué se puede estar así las pestañas? Por ejemplo, en los niños, porque nacen con una hipertonía del músculo orbicular que genera que las pestañas se le paren. ¿Okay? Luego tenemos la distiquiasis o distiquiasis, que es cuando las pestañas crecen por fuera de la línea de crecimiento normal, o sea, crecen para adentro. Lo mismo, las pestañas pueden ser largas, tocan el ojito y también lo lastiman, provocan queratitis, la queratitis provoca fotofobia, eso genera el lagrimeo y etcétera, las secreciones. El tratamiento es sacarlas, así, con una pinza, porque no va a dejarle de molestar al paciente de otra manera. Luego tenemos la poliosis, en este caso vemos un paciente que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué tiene? Vitiligo. Entonces, como las canas de las pestañas, es la poliosis. Si vemos pestañas blancas, poliosis. Luego tenemos la madarosis, que es básicamente que no tiene pestañas. Entonces, un paciente con madarosis puede deberse a inflamaciones crónicas del borde del párpado, por blefaritis, puede deberse a un paciente que se ha tratado por quimioterapia, radioterapias, que le caen en las pestañas, un paciente que utiliza pestañas postizas, también se le caen las pestañas. Entonces, cuando vemos que no hay pestañas en los bordes, hablamos de madarosis. ¿Bien? Tenemos también la hipertricosis, que es básicamente una terminología que se le da a cuando las pestañas son como muy exageradamente largas. La hipertricosis tampoco tiene ningún significado patológico, solo que sabemos cómo se denominaría. ¿Bien? Hay medicamentos
medicamentos que se utilizan en tratamientos como el glaucoma, como los análogos de prostaglandinas, que generan hipertricosis. Entonces, prostaglandinas en gotas. Hay varios medicamentos de esta familia que son todos estos son análogos de prostaglandina. Básicamente, el nombre de los medicamentos son el latanopros, acá no sale, no, el travoprost, ahí se lo notan, el travoprost, el bimatopros, pueden estar asociados a otros. Este es el que más genera el crecimiento de las pestañas y se utiliza también comercialmente para hacer crecer las pestañas. O sea, centro de productos para hacer crecer las pestañas. Pero también tienen efectos colaterales, o sea, hace crecer las pestañas, es uno. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene glaucoma y le vamos a tener que dar este medicamento, ¿qué deberíamos de preguntarle, José Fernando? Bueno, si vas a crecer las pestañas. Lo primero que tenemos que saber qué sería, o a conversar con el paciente. ¿Qué te parece a ti importante? Glaucoma, le va a crecer la pestaña. Obviamente sería costo-beneficio, ¿no? O sea, tiene glaucoma, hay otro medicamento que no le haga crecer la pestaña, el paciente lo puede elegir, pero si no hay otro que le baje la presión al punto que necesita, tú le tienes que, como les decía la vez pasada, tenemos que conocer de lo que recetamos, sí, los efectos colaterales, y a ti te parecería importante si tú vienes a la consulta. Claro, si es, principalmente si son mujeres, ¿no? Habría que advertirles a las pacientes que probablemente va a empezar a crecer de nuestras pestañas. ¿Y si es una mujer le va a gustar o no? Sí, es Puede ser que le guste. ¿Y si es un hombre? No, no le gusta. Puede ser que no le guste, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que el paciente no quiera usar este medicamento. Porque si yo no le aviso, se lo doy y a los 3 meses me viene con la pestaña larga, me puede meter un lío porque yo no le dije que le podía pasar eso. Entonces, ¿de quién es la obligación? ¿Del paciente de saber o de mí de advertirle? De mí de advertirle. Tiene otros efectos colaterales, también te oscurece el color del ojo. Entonces, si yo tengo una mujer con ojos celestes y se los ponen marrones, también le tengo que advertir. También tiene efectos de crecimiento de pestaña, de cambio de color del ojo, del iris y de generar como una atrofia de la grasa retroorbitaria. Entonces también le puede provocar que el ojo se vea como hundido. Entonces, hay veces que por, digamos, costo-beneficio no queda otra, porque es una gota bastante buena, baja bastante bien la presión y sobre todo la mantiene estable en el tiempo, o sea, en el día. Entonces, si yo tengo un paciente con glaucoma muy avanzado y no me queda otra que usar esta, pues que le quede una pestaña y no me importa, ¿me entiendes? Pero se lo digo, ¿sí? Eso es lo importante de conocer los efectos colaterales, ¿bien? Otra cosa que vamos a poder ver en párpados es el entropion, y en este caso estamos viendo en 2 épocas de la vida, en un paciente pediátrico, donde se ve entropion solo en su ojo derecho, y como verán, este entropion es generado por la hipertonía del orbicular de los párpados. Es como un rollito que se hiciera ahí, y ese genera que las pestañas se pongan en triquiasis, ¿bien? Y se vayan para adentro. Y en un paciente adulto senil, también, pero ya también porque perdió la tonía del orbicular y es laxo, entonces todo es como una piel que se mete completamente para adentro. Obviamente que vemos en este ojito que las pestañas le están generando secreciones ya de otro tipo, el ojo rojo, obviamente que el paciente se debe quejar de que le arde, le pica, le lagrimea, etc. Queratitis, etc. Entonces, el entropion tiene diferentes causas, puede ser tipo cicatrizal, puede ser involutivo, que es el de la edad, puede ser congénito, puede ser espástico, por también una parálisis o una regeneración anómala del trigémino. Cuando hay parálisis hay regeneraciones anómalas. Entonces, básicamente, si no logramos mantener la superficie del ojo, que las pestañas no lo irriten, se tiene que operar de ese entropio. ¿Bien? Posicionarlo de nuevo al párpado. Lo mismo pasa con el ectropio. Ese es el término de cuando el párpado se va para afuera. Entonces, ¿qué pasa con el párpado?
esta conjuntiva que cubre el tarso inferior no está preparada para el polvo, el viento, el sol, de todo. Está preparada para estar cerca del ojo. Entonces se empieza a engrosar, se empieza a inflamar, y entonces también empieza a molestar al paciente porque tampoco tiene un buen parpadeo. O sea, cuando cierra el ojito, esa parte expuesta no se cierra bien, no coapta bien los bordes, y empieza a tener secreciones, y lo mismo, ardor, escozor, etcétera, etcétera. Entonces también los tipos de extropión pueden ser involutivos, que son esos cuando pierde la laxitud y se va para afuera, cicatrizales porque hay algo que, digamos, jale el párpado para afuera, el paralítico, que se ve mucho en los pacientes con parálisis facial, y el mecánico por algo que está dentro del párpado que lo empuje para afuera, como un orzuelo, una chalacia. ¿Bien? Siguiendo con párpados, vamos a ver ya también otro signo, que sería el edema. Entonces, el edema de los párpados se puede deber a alergias, a picaduras, a dermatitis, a fármacos o a infecciones, ¿sí? En este caso, este edema se describe como edema bipalpebral, parece blando, habría que tocarlo, y no sabemos la causa. Habría que hacer un interrogatorio para ver por qué. Puede ser que se haya frotado mucho. Luego tenemos este otro tipo de inflamación en la piel de los párpados, donde vemos eritema y vemos descamación, ¿sí? Vemos un poco de engrosamiento de la piel, de repente le pica, no sabemos, pero hacia simple vista yo le diría que podría ser un edema de párpado con eritema, con descamación, y podría irme a una etiología de qué tipo. ¿De qué tipo? Claro, de contacto, alguna dermatitis. Bien, anótalo como es. Una dermatitis. Yo le tendría que apuntar ahí si usó alguna sombra nueva, un rímel, una crema, algo. Bien. Y en este otro caso tenemos casi parecido, pero ya vemos algo diferente. Vemos una infección, una sobreinfección merisérica, vemos vesiculitas, habría que preguntarle si le duele o no, más me tiraría a una infección viral, podría ser un herpes, ¿no? Entonces, a simple vista, ¿cómo nos guía observar, ¿no? Y el interrogatorio, por eso se llama inspección más anamnesis. Luego, lo otro que vamos a ver es la pseudotosis, que es en los pacientes geriátricos, adultos, mayores, vemos pérdida del soporte, ¿no? Vemos hipotonía, o sea, no hay mucha fuerza para abrir el ojo, la ceja también se ve caída, la cola de ceja, y la exceso de piel del párpado, dermatochalasis. Pseudotosis, en este caso se dice así porque es otras causas las que están tapando el ojito. Entonces, mientras este pacientito, obviamente que puede tener reducido su campo visual porque le tapa toda la parte externa, mientras él por el eje de la visión vea, puede ser que se quiera operar o no, pero si ya le taparía hasta acá, obviamente que sí, porque ya no vería por culpa de la pseudotosis. Están las tosis verdaderas. Las causas de tosis verdaderas es cualquier enfermedad, patología que afecte el complejo neuromuscular del aparato suspensorio del párpado. Los síntomas los mismos, que es reducción del campo visual, y pacientes que elevan el mentón para poder ver. O sea, es una manera de contrarrestar lo que les pesa y les quita la visión. O sea, están todo el rato con la ceja levantada o el mentón levantado, ¿sí? Hay casos que obviamente que la tosis puede generar ambliopía, porque ya hemos dicho que para que el ojo vea tiene que entrar luz. Si no hay luz que entre por alguna causa, entonces ahí hay que operarlos con urgencia. Dentro de las causas de tosis tenemos las neurogénicas, como la parálisis del tercer par, síndrome de Horner, la migraña oftalmoplégica. Las miogénicas, que son congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas está la tosis congénita simple, o sea, tiene tosis y no tiene nada más que eso, o está asociada a otras alteraciones, ya sean morfológicas o funcionales del párpado. Y dentro de las adquiridas, la más clásica sería la miastenia gravis. Están las alteraciones de la aponeurosis, que también está la involutiva, que es diferente a la pseudotosis porque todo el párpado se cae como una miastenia. También puede deberse al embarazo. Entonces hay cambios en el embarazo que también pueden provocar hormonalmente la tosis.
Y las mecánicas por algo que pese sobre el párpado, ya sea en este caso tumores, sin bléfaro, que ya lo vamos a ver que es un tema restrictivo cicatrizal. Dentro de lo que es la parálisis del motor ocular común, del tercer par, vemos, aparte de la caída del párpado, vemos que el ojito está desviado, estrabismo, hacia abajo y hacia afuera. El paciente se queja de ver doble, la pupila se ve dilatada, midriasis, y no hay respuesta a la luz, o sea, no hay un reflejo fotomotor, ni de la acomodación. O sea, no le cuesta ver de cerca también, porque acuérdense que para ver de cerca, el paciente tiene que tener miosis, convergencia, y no tiene miosis. ¿Bien? Luego tenemos el síndrome de Horner. El síndrome de Horner es al contrario, hay también atosis, pero tiene miosis. Está asociado a anhidrosis del mismo lado, o sea, no suda, y el ojo se ve hundido. Síndrome de Horner. Luego tenemos las tosis de causa miógenas. Ahí tenemos las congénitas, como el síndrome de BPS, que es blefarofimosis, que es cuando el ojito se ve como chiquitito. Blefarofimosis. Tosis, o sea, la caída del párpado, epicanto inverso y telecanto. Entonces, BPS, congénito, hay blefarofimosis, epicanto inverso es cuando el párpado inferior pareciera el párpado superior. Luego, telecanto es cuando los ojos están separados, es como se ven como muy lejos uno del otro. Y, ¿qué más dije que tenía blefarofimosis, epicanto inverso les mostré, telecanto y la tosis. ¿Bien? Y dentro de las... por eso se ve el bebito que está como levantando el mentón para poder ver. ¿Bien? Luego tenemos las adquiridas, lo de la miastenia. Entonces la miastenia es como una alteración de la parte de la inervación misma, entonces como que va perdiendo lo que hace que el músculo se contraiga con el paso de las horas, como que se gastara. Entonces ellos se levantan bien, pero va bajando el párpado con el paso de las horas. ¿Sí? Hay pruebas para ver eso, pero también hay fármacos que pueden producir simular una miastenia. Por ejemplo, algunos antibióticos, tenemos dentro de los comunes la neomicina, la estreptomicina, la citromicina, algunos antimetabolitos como la vincristina, vinplastina, algunos anestésicos como la procainamida, la quinidina, algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, algunos beta bloqueantes también, corticoides, litio y el magnesio. Entonces, es increíble cómo algunos medicamentos pueden hacer esto. Entonces, viene el paciente asustado, lo primero que tenemos que saber es hacer un buen interrogatorio de qué toma. Y si no me acuerdo, lo busco. Puede generar una pseudomastenia, simular una miastenia. ¿Bien? Entonces, básicamente sería evaluar si el paciente puede dejar de tomar ese medicamento o cambiarlo por otro para que no tenga este síntoma. Luego tenemos las tosis de causa aponeurótica, pérdida de sostén. Entonces tenemos, la más común es esta, a diferencia de la pseudotosis, acá pierde completamente todo el sostén del que levanta el párpado. Entonces está muy laxo, entonces todos los párpados empiezan a caer, parece una miastenia. Obvio que si no tiene más miastenia, se opera, pero si tiene miastenia, no. ¿Por qué? Porque sabemos que depende de otras cosas. ¿Bien? Para eso se hacen estudios electromiográficos. Cuando tenemos dudas, se lo mandan al neurólogo, le hacen una electromiografía y listo. También asociados al embarazo, también asociados a problemas de tiroides, y también se ve la tosis aponeurótica en los pacientes con anoftalmia, que es lo que habíamos visto que nacían sin ojito. También tenemos las tosis de tipo mecánicas o restrictivas. Las mecánicas obviamente hablan de algo que está aumentando el volumen y el peso del párpado que hace que se caiga, como esta lesión que le está tapando el eje visual al bebé, y sabemos que eso es una urgencia oftalmológica porque no le va a entrar luz y va a quedar el ojo vago. Entonces esto se debe tratar. ¿Bien? Luego tenemos, por ejemplo, en este otro caso, que es un edema. O sea, está caído el párpado, hay un edema, puede ser un orzuelo común y corriente, y le está generando también que se le baje el párpado,
aunque no le está tapando la visión. Pero ya a simple inspección podemos ver que este ojo está más abierto que este. Entonces, dependiendo obviamente de la causa, va el tratamiento y la urgencia, ¿no? Bien. Después, otro término y otra cosa que vamos a ver en semiología, a la inspección, es esto, que es muy común acá, que se llama euribléfaro, que básicamente es una forma de párpado, donde el canto externo no está pegado al ojo, sino está como jalado para afuera, aumentando horizontalmente la hendidura palpebral, en el momento horizontal de la hendidura, y el hecho de que esté expuesto es como si tuviera también un estropio, y hace que ese paciente también sufra de irritaciones del lado temporal de la conjuntiva vulvar, se le ponga más rojo por los lados temporales, tenga epífora, lagrimeo, fotofobia, etc. Entonces, muchas veces cuando es así de exagerado, hay que hacer un punto de aproximación del canto externo para que no le tenga tanta exposición en esa zona. Euribléfaro. Luego vamos a ver las inflamaciones de los bordes de los párpados, se llama blefaritis, de bléfaro, de párpado. Entonces, acá vamos a ver que el paciente puede venir y en el interrogatorio manifestarnos síntomas como inflamación de los bordes, descamación de la piel de los bordes, escozor, enrojecimiento, y nosotros a la inspección vamos a ver cómo está. Y en base a cómo lo veamos, la blefaritis la vamos a clasificar en esta, que es la estafilocóxica, donde hay escamas y costras alrededor de las pestañas. Vamos a ver la blefaritis seborreica, donde hay escamas de grasa envainando las pestañas, seborreica. Y también podemos encontrar la meibomitis, que es una alteración o disfunción de las glándulas de meibomio que secretan la capa lipídica que forma la película lagrimal. Entonces, todo esto también va a generar ojo seco, irritación, escozor, etc. ¿Bien? Luego tenemos también dentro de inspección de párpados nódulos y quistes. Entonces, encontramos lo que es los orzuelos y lo que es los chalazion. Los orzuelos pueden ser externos, que se ven en la piel, están saliendo para afuera, o internos. Y los chalazion es la parte granulomatosa, que ya no, es como si esto fuera el acné del párpado, y esto ya sería como un grano que no te reventaste bien y te quedó ahí la espina, algo así. Entonces, la diferencia básicamente es que el orzuelo, para que sepan, es una infección de la glándula de meibomio, si es externa, y duele. El dolor diferencia esto. Mientras duela, perfecto, porque va a salir la infección. Si deja de doler, ya el cuerpo lo ha contenido, entonces ya se pasa a convertir en un chalacio, no duele. ¿Bien? El tratamiento también varía. Si es un orzuelo, lo trato de madurar para que no se quede la pelotita, y le pongo compresas calientes y antibióticos locales. En cambio, si es un chalacio, directamente se puede poner corticoides intralesionales dentro del quiste, o lo operamos, si el paciente desea, porque también puede vivir con su chalación, no pasa nada. Entonces, recuerden, orzuelo infección, chalación inflamación granulomatosa. Hay orzuelos internos, que son de las glándulas de meibomio, que son las que producen la parte lipídica. Es un absceso literal, doloroso, con eritema y edema. Y también están la infección de las glándulas de Seyss, que son más pequeñitas, que están alrededor de los folículos de las pestañas. Y el agente principal es el Staphylococcus aureus. En cambio, el chalacio es una inflamación ya de tipo granulomatosa más crónica, donde no hay dolor, es firme, indoloro, y no hay signos inflamatorios. Es la diferencia entre el orzuelo y el chalacio. También vamos a ver en párpados tumores malignos. ¿Bien? Tenemos el más frecuente de crecimiento lento, es el carcinoma de células basales, que sería el vaso celular. Normalmente te dicen que se sale en zonas fotoexpuestas a la radiación UV. También genera metástasis, pero localmente es bastante invasivo, ¿ya? En cambio que es el espinocelular, es menos frecuente, de crecimiento más rápido,
dicen que se localiza normalmente más en el párpado superior, pero da metástasis un poquito más a distancia. Este es más local y este es más a distancia. Y el melanoma, que es normal que es el 1% de los tumores malignos, pero es letal. Entonces, son muy metastizantes y de muy mal pronóstico. Entonces tenemos acá que podemos decir, pensar que es un melanoma, quizás sí, quizás no, por eso hay que siempre estar observando al paciente si tiene lesiones pigmentadas, que se autocontrole, que haga la autoevaluación con lo que nos enseñan siempre de la semiología, el ABCD, que sería la simetría, los bordes, el color y el diámetro. Si son asimétricos, de bordes irregulares, tienen 2 colores o mayor a 5 milímetros, siempre van a ser más sospechosos. Cualquier lesión pigmentada en cualquier parte de la piel. Luego tenemos las lesiones precancerígenas, que esta es la más frecuente, que se ve bastante en pacientes ancianos, también expuestos a la radiación UV, que se llama queratosis seborreica, que ven así, como que les quisiera una verruga, pero es como si fuera de grasa. Luego tenemos el xeroderma pigmentoso, que es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, menos mal, y puede degenerar a carcinoma espino o vaso celular, también en la parte expuesta. ¿Sí? Todas esas lesiones que tiene la niña. Generalmente se dan en pacientes en la altura, por la exposición alta a la radiación UV. Y la queratosis actínica, a diferencia de la queratosis seborreica, es como si fuera un nuevo lunar, ¿no es cierto? Con todas las características malas que hemos visto de la ASD, ¿no? Diferente color, asimétrico, en áreas expuestas. Entonces es mejor hacer una biopsia excisional de toda esta lesión porque muy alta probabilidad de que se convierta en cáncer. ¿Bien? Luego tenemos también lesiones de tipo benignos, que también se ven en los párpados. Tenemos el santelasma, ¿ya? El santelasma es bastante frecuente en pacientes que tienen, ¿qué, Juan Carlos? ¿No? ¿Giancarlos o Juan Carlos? No, Juan, Cáceres López. Yo, doctora. Sí, ahí está la foto. ¿Te parece? No. Jan y Juan. ¿Dónde está Juan? Aquí, doctora, abajo. Ya me fui. Ya bueno, tú. ¿Tú eres Juan Carlos? Sí, doctora. Dale. La pregunta era, santelasma, ¿en qué? ¿En qué pacientes lo podemos encontrar? ¿Qué crees que es, para empezar? Sin buscar en el Google, ¿no? En pacientes que tengan dislipidemias. Exacto. Dislipidemias, entonces es un acúmulo de triglicéridos en pacientes que tienen hipertrigliceridemia debajo de la piel. Entonces, ¿tú crees que esas placas de grasa que se acumulan debajo de la piel desaparezcan o desaparecen si es que el paciente baja los triglicéridos? Sí. Sí, perfecto, muy bien, sí, así es. Entonces, esto es un indicador de que el paciente está muy mal de los triglicéridos. Ya se está acumulando en la pielcita. Anótalo a Juan Carlos, por favor. Muy bien, Juan Carlos. Bien, entonces estábamos acá, santelasma, ¿bien? El milium es bastante frecuente en los recién nacidos. Es una queratinización, digamos, es queratina, como granitos de queratina. No es infeccioso, no duele, no pica, no nada. Solamente lo tratan muchos adultos por la parte estética, ¿no? Pero se saca literal con una agujita y sale como grasita. Luego tenemos el quiste dermoide, que se ve en la cabeza de la ceja. También son quistes que aparecen por alguna cuestión embriológica, pueden tener contenido también de pelo, uña, grasa, etc. ¿Bien? No duelen tampoco, no afectan la visión, nada. Los papilomas escamosos, que se ven en los bordes de los párpados, de causa viral, también sí son bastante contagiosos estos. Y los cuernos cutáneos, que se ven en los adultos mayores, es como si fueran verrugas en forma de cuerno, también de causa viral. Verrugas. Luego tenemos las lesiones en conjuntiva. Hasta ahí vamos con lo que hemos visto en pestañas, párpados, vámonos a la conjuntiva. Entonces, inspección de conjuntiva. Lo primero que vemos en la conjuntiva es saber nombrarla. Entonces tenemos la conjuntiva que empieza en el limbo esclerocorneal, la conjuntiva que cubre el globo ocular, conjuntiva vulvar, la conjuntiva que está en la unión entre la conjuntiva vulvar y la conjuntiva que cubre el párpado,
internamente, conjuntiva de fondo de saco y conjuntiva tarsal, pues, obviamente la misma en el párpado superior e inferior, y por último ya el limbo entre la conjuntiva y la piel. Acá adentro tenemos la carúncula y el pliegue semilunar, que es como que les dije, el tercer párpado que tienen los animales, como las aves, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, lo primero que vemos en conjuntiva es el color. Muchas veces lo usamos para ver si está anémico, le bajamos así, si está pálido, ya puede ser anémico, ya está. Vemos también la conjuntiva amarilla, decimos tiene ictericia. Y para darnos cuenta, porque hay gente que dice que tiene ictericia, porque le dijeron que estaba mal del hígado, y no es ictericia, tienen melanosis, manchas marrones, que es diferente a la ictericia. ¿Sí? Vamos a poner a ver cómo diferenciar la ictericia de las manchas de melanosis, que serían las manchas actínicas, melanosis conjuntival. Entonces se puede ver como amarillo, digamos, a ver, como este. Se puede ver entre amarillento, pero en realidad si lo miras bien, son manchas, no toda la conjuntiva, solamente algunas, ¿ves? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo te darías, cómo podríamos decir, a ver, será ictericia? Sigo dudando. ¿Qué más le puedo ver? A ver, hagámoslo participar. Ah, vale, Lía vale. Ajá. ¿Ya has participado? Sí. ¿Pero no te hemos puesto punto o te hemos quitado? No le hemos puesto nada, ¿no? Cuando participa mal, también se quita. Menos, más, menos. Ya, te damos la segunda oportunidad del día. Todo porque el mouse no baja de ahí. Yo le doy y no baja bien. Sube. Dime. ¿Qué más podemos observar? Claro, digamos, tú tienes un paciente que te dice, doctor, estoy preocupada porque me veo en el espejo y me estoy viendo el ojo amarillento y de repente estoy mal del hígado. Quisiera que por favor me revise. ¿Qué es lo que haces tú? Ya, tú tienes sospechas, también dices, sí, parece que está amarillo su ojo. ¿Qué haces? ¿Le pedirías análisis de transaminasas, bilirrubina? ¿O qué harías primero? Estás en serología. La conjuntiva. Observa la conjuntiva y bueno, determina si es que la mancha es difusa o es sectorial, como lo Bien. que nos está mostrando aquí. Si compromete sobre la esclera, o también está lleno hacia la uvea, hacia el iris o los párpados. Y bueno, es importante también saber si es unilateral o bilateral. Ok, ya. Difícilmente la mancha de conjuntiva se va a ir a la esclera. Porque estamos estudiando conjuntiva, no esclera. Ya, está solo en la conjuntiva. Te respondí. Está en los dos ojos. ¿Qué más haces? Ya, Coralie, ¿qué más hacemos? Podemos revisar las mucosas, doctor. Podemos revisar las mucosas. Si es ictericia, también va a tener las mucosas amarillas. Punto para Coralie. ¿Y algo más fácil, Coralie? Ya, no tiene las mucosas amarillas. Solo parece amarillo la parte expuesta del ojo. La conjuntiva tarsal siempre va a estar rojita cuando hay melanosis. No siempre, hay manchas también. Algo más fácil por ahí. ¿Alguien se le ocurre? Algo más fácil. Le hago mirar para abajo, le levanto el párpado y veo si la conjuntiva que está protegida está blanca. O sea, está normal, sin mancha. Entonces, sé que la parte expuesta es la que se ha manchado y no la parte que está protegida. Así. ¿Bien? Sin mirarle la conjuntiva, sin mirarle nada, le hago así, ya está. No, es mancha, no es ictericia. ¿Bien? Así tenemos que evaluar, chicos, pensando. Ya. Es obvio que esta es una ictericia. Porque la paciente inclusive está mirando para arriba y la parte protegida está amarilla también. ¿No es cierto? Y luego tenemos también la coloración azul. La coloración azul es porque hay un adelgazamiento de la esclera, que es la primera capa, la primera túnica, y ese color medio azul sería la segunda capa, o sea, estaríamos viendo la uvea. ¿Ya? Entonces, eso se da generalmente en enfermedades relacionadas con alteraciones del colágeno. Hay muchas enfermedades
como la osteogénesis imperfecta, la enfermedad de Ehlers-Danlos, o sea, todos relacionados con alteraciones del colágeno. A ver, si es muy alterado, digamos, el colágeno, puede perforarse la esclera y ¿qué perdería? La capa de protección. Entonces saldría el ojo por ahí. O sea, todo lo que es la uvea, todo. Pero ya eso es patológico. Esto estamos hablando de colores, nada más. Entonces, aparentemente la conjuntiva se ve azul porque la esclera está adelgazada. Ya está. ¿Por qué consultan generalmente los que... ¿Qué te puede referir un paciente que tiene alguna alteración en la conjuntiva? Te puede consultar por lagrimeo, irritación, escozor, quemazón, fotofobia. Entonces, obviamente que acá, este ojo, algo tiene. Lo más probable es que parezca una conjuntivitis, o una conjuntivitis de hay que ver qué tipo, viendo otros síntomas. Entonces, para eso estudiamos las secreciones de la conjuntiva. Y tenemos las secreciones de agua, las secreciones de moco o las secreciones ya infectadas, purulentas, mucopurulentas. Y cada tipo de secreción nos va a llevar a sospechar un agente etiológico. Entonces, si vemos un ojo que le está lagrimeando, puede ser un cuerpo extraño, está medio rojo, también puede ser un cuerpo extraño, le pica, no le pica, nos va diciendo, es una conjuntivitis alérgica, una conjuntivitis viral, o simplemente es una basura que se le quedó. Ya está. Luego vemos en los bebés, que es bastante frecuente, la oftalmia neonatum, que es, generalmente se da en... A ver, déjenme ver, una cosita que así los hacemos participar. A ver, Noelí. ¿En qué pacientes se dan las oftalmias neonatum? ¿En qué bebés se da esto? ¿En todos los bebés? ¿En algunos bebés? Que la mamá, por ejemplo, tenga sífilis, tal vez. Puede ser, pero no. Otro. Menos para Noelí. Otro, a ver. Yo te voy a decir por qué. Pero está bueno que lo pienses. A ver, Alessandra. Todos pacientes con clamidia o gonorrea. ¿Quién es? O sea, ¿La mamá o el bebé? Las mamás que ya han dado parto natural, como teniendo Esa es la diferencia. Parto natural, o sea, por conducto vaginal y no cesárea. ¿Por qué? Pasa por el canal de parto, como tiene clamidia, tiene su infección ahí, el bebito se contagió de la conjuntivitis esta, que por eso se ha instituido. ¿Han hecho neonatología ya? Cuando hagan, van a ver que a los bebés ni bien nacen, les ponen su bota para evitar estas infecciones de los que son severas. ¿Bien? A veces. Entonces, por eso, esa es la diferencia. Ponle su punto a la Alessandra. Entonces, es en bebés que nazcan por conducto natural. Si nace por cesárea, no. Inclusive para los pacientes que tienen SIDA, se hacen los partos, ¿cómo se llama? Partos sin sangre. No me acuerdo cómo tiene un nombre. Pero hacen que el parto de cesárea no tenga nada de sangre al bebé para evitar la carga viral. ¿Muchos bebés andan bien con eso? Ya, entonces estábamos viendo los tipos de secreciones. Entonces tenemos la epífora o como que mucha lágrima acuosa, la mucopurulenta y esta es la mucosa. Esto se llama queratitis filamitosa. Entonces son mocos pegados por una alteración ya de la capa de mucina de la película lagrimal. Generalmente se ven en pacientes con artritis reumatoidea o inflamaciones muy fuertes del ojo. También podemos ver cicatrices a nivel de la conjuntiva tarsal en el tracoma, que es una línea esta, que es una cicatriz, que se veía mucho en pacientes en lugares donde son endémicas el tracoma, la clamidia, ¿sí? En el África creo que era. Ya. Entonces luego tenemos las diferentes tipos de inflamaciones. Por ejemplo, las secreciones mucopurulentas generalmente son el germen que debemos sospechar es el estáfilo. Generalmente suelen ser en ambos ojos. La secreción ya sabemos que es bastante espesa, amarillenta, que le cuesta abrir los párpados. El paciente se queja bastante sensación de basura, de algo que está dentro del ojo, bastante escozor.
y obviamente que la secreción hace que vean mal, entonces como que algo que se mueve y tapa la visión, por eso visión borrosa. Las virales, la más frecuente, digamos, porque es cuando aparece es muy contagiosa, es por el adenovirus. En este caso, en el caso del adenovirus, además, siempre es bueno palpar el ganglio preauricular que se inflama cuando es viral. El tema de detectar la causa de adenovirus es porque el adenovirus genera mucha inflamación, es muy contagioso y también puede dejar secuelas a nivel de la córnea, como esto que se llama queratitis numular. Hemos visto queratitis filamentosa, queratitis puntata, queratitis numular. La numular es por el adenovirus y es bastante respondedora al corticoide. Son como nubes en la córnea, así. Mientras más nubes tenga, obviamente más le va a afectar la visión del paciente. Lo bueno es que responden al corticoide. Lo malo es que dejan de usar corticoide y vuelven a aparecer. Entonces es o lo tratas o no lo tratas. ¿Por qué? Porque si lo vas a tratar, tienes que andar controlándole constantemente al paciente la presión del ojo. Porque hemos dicho que el corticoide sube la presión del ojo. Entonces yo tuve una sola paciente que me dediqué a tratarla y estuvimos como 8 años. O sea, desaparecía, volvía a aparecer. Desaparecía, volvía a aparecer. En ese afán, hasta tuve que darle gotas para bajarle la presión, para poder seguir dándole el corticoide. Y después ya, con 3 años, 4 años, cuando se estresaba, le volvía a aparecer. Aunque no tenía ningún síntoma de adenovirus, o sea, no había secreción, no había ojo rojo, no nada, cero. Solo la queratitis numular. ¿Bien? Entonces, si no vas a poder controlar al paciente le va a encantar la gota porque vas a ver que le hace ver bien cada vez que se la pone, y cada vez que se la pone le puede subir la presión, entonces no se la des. ¿Me entienden? Porque no, el paciente no entiende que eso le puede hacer un daño. Preferible no darle nada. Poco a poco va a bajar un poco, digamos, la intensidad de esos blanquitos, de esos puntos blancos, y va a lograr ver, pero nunca va a ser igual que antes. Eso sí. Por eso hay que cuidarse cuando vean gente que tenga el ojo rojo, que esté con su lagaña, así, con hola, chao. No se saludan, no se besan, no se hace nada, ¿ya? Porque se pueden contagiar, de verdad. ¿Bien? Listo. Entonces, esta sería la más fregada, digamos, la de adenovirus. Puede ser de un ojo o contagiarse al otro ojo, también genera eso que hemos dicho de la adenopatía. Y también va a haber folículos y pseudomembranas, que ya lo vamos a ver en otro signo de conjuntiva. Y las alérgicas es más fácil porque son reacciones de hipersensibilidad tipo 1, generalmente aparecen en épocas estacionales, en algunos países que tienen flores. Y también el paciente se va a quejar de ojo rojo, lagrimeo, bastante escozor y pérdida de las pestañas, y también esto que se llaman engrosamiento de la conjuntiva a nivel perilímbico, que son los puntos de Trantas, que son cúmulos de eosinófilos, que los vamos a ver, puntos de Trantas, en el limbo esclerocorneal. Así. ¿Bien? Esto está teñido con la fluoresceína, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos nódulos de Horner-Trantas? Es que cuando se secan, de alguna manera, digamos, quedan las cicatrices. Entonces vamos a ver estas son así como marquitas de cicatrices, ¿ya? Entonces, eso es meramente alergia, mucha alergia. Se tratan con gotas para alergia. Bien. Otra cosa que podemos ver en conjuntiva son se dicen las reacciones de la conjuntiva. Entonces, la hiperemia es una reacción de la conjuntiva, es el aumento de visualización de los vasos. Podemos tener, hiperemia o inyección es lo mismo. Inyección conjuntival banal, superficial, inyección conjuntival alrededor del limbo esclerocorneal, por eso se dice inyección ciliar o periquerática, o la combinación de ambas, cilio conjuntival. Las causas de cada inyección nos hablan de la importancia de que sea algo banal o sea algo que nos tengamos que preocupar. Entonces, si viene un paciente y le vemos así, medio rojito el ojo periféricamente, sus vasitos no son tan intensos, son más, podemos tocar y mirar si se mueven o no, es superficial, más sobre todo en los fondos de saco,
de la conjuntiva del fondo de saco, pensamos en una conjuntivitis, una alergia. Pero si ya vemos la ciliar, el rojo es más intenso, no se mueve cuando lo tocamos, más localizados hacia el limbo esclerocorneal, pensamos en una patología algo más importante, puede ser una úlcera en la córnea, una uveitis, una escleritis, etc. ¿Bien? Si vemos ya la combinación de las dos, o sea, cilio conjuntival, o sea, tocamos, se mueven, pero están inyectados y también están los profundos. Entonces ya pensamos en algo grave, que puede ser una endoftalmitis, que es una infección del globo ocular completo. ¿Bien? Por eso es importante mirar el ojo, ver, hablar de los síntomas. Obviamente que esto va a haber mucho dolor, esto nada de dolor, esto un dolor puede ser moderado. ¿Bien? Luego tenemos algo muy clásico que se llama hiposfagma o hemorragia subconjuntival. La mayoría de los pacientes vienen asustadísimos porque hay hemorragias subconjuntivales de diferente cantidad de sangre, obviamente todo va a depender del vaso que se ha roto, y tienen tres causas: que se hayan frotado muy fuerte, que hayan levantado un peso exagerado o lo hayan ahorcado, también se produce la hemorragia subconjuntival, las petequias, o que haya tenido sobre todo un pico de presión arterial. La de las tres, la que más nos importa es el pico de presión arterial, porque decimos que el ojo nos está diciendo, ojo, hay algo malo ahí, no estás bien controlado, o tu presión está alterada. Entonces, generalmente estas hemorragias subconjuntivales aparecen no el día que el paciente tiene un estrés, renegó, se peleó, no. Aparecen generalmente al día siguiente, como cuando te baja la adrenalina, ¡pum!, la hemorragia. Hay gente que le sale sangre por la nariz, hay gente que le aparece el hipofagma, pero lo más importante es saber que no sea por picos de presión, porque la presión se puede dar un ACV hemorrágico, ¿sí? Si no se controlara la presión. Entonces, lo que también debemos preguntarle a este paciente que viene asustado por su ojo rojo, aparte de haberle preguntado si es hipertenso, si se frotó, si hace pesas, ¿no? Entonces, vamos a buscar otro candidato. A ver, Fiorella, ¿qué más le preguntamos? ¿Podría ser, doctora, si tiene alguna patología de trastornos de coagulación? Claro, y si no la tiene, si toma qué. Buscar otra patología. Si no la tiene, si toma qué. Sí toma también esto para pastillas para la coagulación, todos ¿Cómo los cuál? trastornos. La que más toma. Antiagregantes, plaquetarios, aspirina, warfarina. Claro, eso, anótale, punto. Eso tenemos que preguntarle. Si no toma, porque obviamente me va a decir, era chiquito ayer y hoy está más grande. Y es no es porque siga teniendo picos de presión, sino porque está anticoagulado. ¿Bien? Perfecto. Ya. Lo otro que vamos a ver también en conjuntiva es la quemosis. También asusta bastante. Es como la ampolla de la conjuntiva. Así como el otro, el acné del párpado, esta es la ampolla de la conjuntiva. Entonces, esto es básicamente eso, líquido que se acumula en la conjuntiva y generalmente también se asocia a la mala costumbre de frotarse muy fuerte, ¿sí? Por alergias también aparece la quemosis. Bien. Luego tenemos las reacciones en la conjuntiva de los társanos. En la conjuntiva de los társanos vamos a ver reacciones papilares, que son como papilas, no sé cómo decirles, papilas, y folículos son como empedrados, ¿sí? Son más planos, más no tan altos como las papilas. Ambos pueden aparecer por reacciones, por ejemplo acá en usuarios de lente de contacto se llama reacción papilar gigante, es como una alergia a lente de contacto ya, y aparece en el párpado superior. En cambio esta, la reacción folicular, generalmente se asocia a las conjuntivitis, a los diferentes tipos de conjuntivitis, en la conjuntiva del tarso inferior. Y esto es el simpléfaro, que básicamente es que se pegan las conjuntivas, la conjuntiva del tarso con la conjuntiva vulvar. También provocado por procesos inflamatorios crónicos que pueden generar lo que hemos dicho, el entropio, que jala el párpado para adentro, puede generar también restricciones en los movimientos oculares, tipo que tiene toda la parte pegada de acá y no lo puede elevar mucho al ojo, ¿bien? Porque está adherido al párpado. ¿Se entiende? Bien. Hasta ahí entonces vamos bien con conjuntiva. Lo otro que vemos en conjuntivas son las membranas y las pseudomembranas, que son material básicamente que se acumula en la conjuntiva
está relacionado con procesos inflamatorios, o sea, en una conjuntivitis tenemos la pseudomembrana. ¿Por qué se llama pseudo? Porque la puedo retirar tal cual. La tengo que retirar, de hecho, porque si, por ejemplo, veo un paciente con conjuntivitis, le doy la gota y no anda, no anda, no anda. Y entonces le vierto el párpado y encuentro la pseudomembrana. Y es porque es como una película, un film, que no me permite que el medicamento desinflame. Tengo que retirarlo. A diferencia de la membrana verdadera, que ya es una necrosis, como una muerte, una inflamación más fuerte que me puede generar también las simpléfaro. Y donde hay una adherencia bastante firme entre el estroma y el coágulo de fibrina. Al querer retirarlo, sangra. Esa es la diferencia. Este no sangra, este sangra. Pero aparte este está metido ahí, ya es muerte, mucha inflamación. Cuidado, que en la pseudomembrana, la membrana verdadera, entonces yo tengo que tener cuidado de que esa inflamación de esta conjuntiva del tarso inferior no me genere que se pegue a la conjuntiva vulvar y me genere el simpléfaro. ¿Bien? Otra cosa que vemos súper común son las degeneraciones de la conjuntiva, que tenemos las dos más frecuentes, la pinguécula y el terigio. Esto es una pinguécula, que es básicamente una degeneración del colágeno, que también puede sufrir una degeneración cálcica del colágeno, que es como si tuviera un callo con una costra. Eso no afecta en nada, a veces inflama, se llama pingueculitis, duele y esto, y se empieza a vascularizar, y empieza a crecer este tejido que se llama terigio, que es un tejido ya, es una proliferación fibrovascular que crece hacia la córnea, porque quiere el ojo como proteger la córnea con esta piel. Entonces, la conjuntiva parece que llega hasta el limbo, el tránsito se llama limbo, esclero corneal. Entonces, si la piel de la conjuntiva cubre la piel de la córnea que es transparente, ¿qué va a pasar con la córnea? Vamos a llamar. Quiero entrar aquí. A ver, ¿quién no ha participado? ¿Camila participó? No. Entonces Camila. ¿Dónde está Camila? Ya, a ver. ¿Qué va a pasar con la córnea si la conjuntiva vulvar cubre la córnea? ¿Qué puede pasar? ¿Verdad? No es que va a pasar. Puede pasar, como todo. Entra menos luz y va a haber una ceguera. No. Negativo, ponle menos. A ver. Pensemos. A ver, Nilton. Piensa. ¿Qué va a pasar con la córnea? ¿O qué puede pasar en el tiempo en la córnea si la conjuntiva la está tapando todo el tiempo? Obviamente que depende del grado de terigio, ¿no? Tú me dijiste le puede dejar ciego. Entonces, obviamente que hay grados de terigio. Grados de terigio se refiere hasta dónde invade la córnea. Si es grado 1, apenas le está creciendo. Grado 2, ahí están en la mitad. Grado 3, ahí tienen. Ahí está. Recién está acá. Está malito. Hasta acá tiene ese grado 1. Grado 2, grado 3, grado 4 si le tapa. Se supone que para eso se operan. Cuando está en grado 4, tú le operas para que no le tape y vuelva a ver. El problema es justamente eso, el tiempo que le está creciendo el terigio. ¿Cuántos años tiene esa piel tapándole la córnea? ¿Alguien sabe qué le puede generar? A ver, por ahí. ¿Ah? Leucoma. Un leucoma, por ahí. Muy bien. El leucoma básicamente es que nosotros le quitamos el terigio y ya no es transparente la córnea. Se ha degenerado a blanca, ¿no? Entonces podemos ver un leucoma post-terigio. Entonces sí va a afectar su visión para siempre porque nunca va a ser transparente. Entonces ponte que esta señora tenía un terigio hasta acá. Le operaron, pero le quedó blanco igual. Obviamente va a trasplante de córnea. No queda ciego. Acuérdate, todo lo que pasa en segmento anterior generalmente no te deja ciego. Todo lo que te pasa en segmento posterior puede dejar ciego. Segmento anterior, córnea, no, hay trasplante de córnea. Si no hubiera, bueno, ¿entiendes? Trasplante de retina hay. ¿Qué era la retina?
¿Qué era la retina? ¿Una extensión de quién? ¿Quién está diciendo extensión? ¿Alguien me ha dicho extensión? Yo escuché. Claro, es una extensión del cerebro. ¿Existe trasplante de cerebro? Entonces no hay trasplante de retina. ¿Me entienden? Por eso les digo, todo lo que pasa en el segmento anterior, hay trasplante. Iris me pueden poner un plástico, pónganme carne de muerto, cristalino me ponen artificial, etc. Pero no hay trasplante ni de nervio óptico ni de retina. ¿Bien? Listo. Entonces eso es lo que pasaría por el tiempo de crecimiento. Te escucho. Doctora, ¿y desde qué grado se puede operar? ¿O es necesario? O sí, ya cuando esté en grado 4, recién se realiza una cirugía? No, es selectivo. A ver, si tú tienes un terigio acá, que está a punto de la parte de la pupila, pero está vascularizado, o sea, te va a seguir creciendo. Entonces, como son mecanismos de defensa, esto crece cuando esto está mal. O sea, el ojo seco, no usa lentes, está todo el día en la chakra, le va a seguir creciendo. Si se opera y no se cuida la córnea, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? A ella. Tú, la que has citado. Disminuye la visión y toda la visión. No, le va a crecer el doble y más rápido. Va a recidivar. Entonces, para operarte esto, tienes que aprender a cuidarte esto. Operándote esto no te curas el ojo seco, no te proteges de la radiación UV, no te lubricas el ojo. ¿Sigues teniendo lo mismo? Si haces lo mismo, obviamente sigues trabajando en la chakra, ¿verdad? Tendrías que empezar a usar gotas que lubriquen, lentes que te protejan de la radiación UV y recién operarte. Ahora, para operarte te puedes operar de grado 0 si quieres, no hay problema, pero siempre y cuando sepas cuidarte. ¿Se entendió? Ahora, si obviamente ya tengo este grado y está a punto de crecer acá, sí le recomendaría operarse porque no sé cómo estará la córnea por abajo. Si está opaca ya, ¿me entiende? ¿Me entiende? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Salud. ¿Está bien? Bien. Seguimos entonces. Las degeneraciones conjuntivales y lo que palpamos es justamente los ganglios. Los ganglios se palpan. Entonces, para que sepa más o menos cómo drenan los párpados, es una C grande y una C pequeña hacia el ganglio preauricular y una C grande y una C más pequeña en la parte del canto interno hacia el ganglio submaxilar. ¿Ya? Entonces podemos palpar los ganglios y saber si es algo del ojo o si está con un solo se puede inflamar el ganglio. O sea, hay que ver. ¿Bien? O sea, ya sabemos que eso es un proceso que puede ser un poquito más delicado cuando ya hay ganglios, ¿cierto? O un germen más fuerte. Luego vamos a entrar a lo que es la inspección del drenaje, del sistema de drenaje de la lágrima. Acuérdense, eso ya lo hemos visto, un recuerdito, glándula lagrimal, la que produce la parte más importante de la película, que es la lágrima lacosa. ¿Por dónde va? Hacia los puntitos, que son los dos puntitos que tenemos en la parte superior e inferior, puntos lagrimales. Esos van a los canalículos, superior e inferior. Estos dos se unen y es en el saco lagrimal y terminan en el meato inferior, en la nariz. ¿Bien? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, patología del drenaje, podemos ver como esto que se llama lagrimeo, o sea, a simple vista parece que está llorando. Entonces, no necesariamente tiene una obstrucción del drenaje, está produciendo mucha lágrima y se le está rebalsando. Y podemos ver también en este niño que aparentemente no está llorando, pero sí le está saliendo la lágrima en un ojo, uno de los dos. Entonces podemos sospechar que algo no está bien acá, que el drenaje está obstruido. ¿Bien? Es muy frecuente en los niños esto y en los adultos esto, que se llama estenosis del punto lagrimal, que es básicamente cuando tienen, por ejemplo, el ectropio o el párpado está un poquito ya pues, con todo caído, medio laxo, el punto lagrimal también se despega del globo ocular. El punto lagrimal es como una sopapa que está todo el rato chupando la lágrima.
Si no está como sopapa, entonces la lágrima chorrea por otro lado, no está saliendo por el punto. Y también el punto que está expuesto a algo que no debería, como la intemperie, como cuando vimos el ectropio, también se va cerrando. Se va achicando y se obstruye o se cierra. Y se llama estenosis del punto lagrimal. ¿Hay tratamiento para eso? Sí, se puede abrir de nuevo el hueco con una pincita, es como un, ¿cómo se llama? Como una lanza chiquitita, que lo dilatas. Entonces dilatas de nuevo el punto lagrimal para que vuelva a drenar algo. Pero obviamente si evalúas que está mal posicionado el párpado, aunque dilates esto, va a seguir saliendo por otro lado. ¿Cierto? Ya. Luego vemos también problemas ya del saco. El dacrocele congénito no es muy frecuente, 0,1%. El bebé te nace con esto, que es como si estaría hinchado ya el saco lagrimal. Se ve como color violáceo. Muchas veces se tiene que operar. Y lo más frecuente es esto, que es lo que les decía, la obstrucción de la no es obstrucción, es interiorización tardía del drenaje final, que es una válvula que como que no está abierta. Entonces tú con masaje, por eso se espera, no se debe operar, dilatar, ni hacer nada, simplemente con masaje, se permeabiliza esa válvula y como que empieza a funcionar, la válvula de Hasner. ¿Bien? Entonces vienen, consultan por eso, no los asusten, enséñenle, después lo vamos a ver a los masajes, cómo se hacen, y se espera, no hay que mandarlo a operar o nada. Luego tenemos ya las infecciones del drenaje, las dacriocistitis. Pueden ser agudas, pueden ser crónicas. Entonces tenemos, obviamente, si es agudo, siempre nos va a hablar el dolor, la secreción, nos habla de agudo. Nos diferencia con lo crónico, porque el paciente puede tener como una bolita ahí, pero no le duele, no le está la pelotita ahí, como el bebito, pero más chiquitita. Entonces, básicamente, en el caso de las agudas, si hay dolor, sí hay que tratarlas también por el tema de las, acuérdense que les dije que había una irrigación término-terminal en esta zona, que te puede provocar una trombosis del seno cavernoso. Por eso toda la infección que sea en el triángulo, ¿te acuerdas que dicen que es el triángulo peligroso? Entonces hay que tener cuidado con las infecciones, ¿ya? Básicamente es ver cuál es la causa, tratar la parte aguda y ver si se hace crónico, si va a requerir una cirugía. Entonces se opera eso y se hace una dacrocisto-rinostomía. Eso lo hacen los otorrinos. También lo hacen con láser, creo, últimamente. Dacrocisto-rinostomía. Entonces básicamente agarran y, a ver, pues acá tienen, ya, le ponen como un tubito, a ver si se ve acá. No, esta es una, acá le están haciendo, acá, así se ve bien, dacrocisto, algo más sencillo que se vea rápido. Es súper cruento, hay que perforar con un taladro el hueso, pasarle un tubito que vaya directamente del ojo a la nariz. Muchas complicaciones, el tubito se sale, se mueve, todo, se pierde el tubito. No es como que lo ideal, digamos, pero sí estás teniendo muchas infecciones. ¿Ves que se abre el hueso? También se hace por la nariz, con esto, como si fuera una endoscopía, ¿no? Así, endoscopía es, con endoscopía, ¿ya? Se abre y bueno, se coloca ese tubito para que se vaya directo del ojo a la nariz, ¿no? Dacrocisto-rinos. Bueno, acá se ve el paciente chévere, ¿no? Estaba horrible, le han puesto su hueco y le han puesto ahí. Eso se hace sobre todo en pacientes que constantemente están teniendo dacroagudas. Si no tienen dacroagudas, yo les enseño a masajearse, nada más. O sea, en castellano. Le ayudo a que no se quede la lágrima amontonada en el saco, porque una vez que se amontona, se infecta. Entonces la idea es que la limpie el saco y no hay infección. ¿Bien?
también estarían entonces las dacrioadenitis. Las dacrioadenitis estamos hablando de una inflamación de la glándula lagrimal, no del drenaje, ¿se entiende? No del saco. Pueden ser también agudas, infecciosas, donde el paciente se va a quejar de dolor. Va a parecer que tiene un orzuelo, pero vemos el párpado está limpio, no hay ninguna cosa, pero sí le está doliendo cuando mueve el ojo, cuando la lágrima le duele, ¿entienden? Es como que la producción de la lágrima le duele. Entonces, ese es un agudo. Y también están los crónicos, que no le duele nada, pero se ve como hinchada esa zona y es por una dacrioadenitis crónica, generalmente de causas autoinmunes. ¿Bien? Ahora vamos a entrar, ya por último, al tema del síndrome del ojo seco. Esto es un pantallazo porque son temas que vamos a tratar un poquito más a profundidad, pero para que ya vayan teniendo idea, en semiología, los tipos de ojo seco: acuodeficiente, no hay cantidad de lágrima; evaporativo, se produce bien, pero se evapora muy rápido; inflamatorios, alguna patología que haga que no haya una buena producción de la lágrima o esté asociado a enfermedades como artritis, reumatoidea, etc. Autoinmunes generalmente. Y los neuropróficos y neuropáticos están como de la mano, porque ahí hay una... ¿Se acuerdan que les había dicho cuando se operaban de cirugía refractiva que les cortaban los nervios de la córnea? Entonces hay una alteración de la inervación de la córnea que le genera el ojo seco. Los síntomas siempre te van a decir: me pica, me arde, me lagrimea, me molesta la luz, se pone rojo, no soporto estar mucho tiempo mirando pantalla, o veo borroso por momentos, ¿sí? Y las causas, varias. Acá tienen una fotito de la película lagrimal. Entonces la glándula lagrimal produce la capa más importante, la de más cantidad, que es la capa acuosa. Las células de caliciformes que están adheridas a la superficie de la córnea, en toda la conjuntiva también, y en la córnea, adhieren, es como vellosidades que mantienen la capa acuosa en toda la superficie, y la capa lipídica, que está formada por las glándulas de meiomio, es la que evita que esta capa se evapore. ¿Se entiende? Esta la mantiene en su sitio y esta evita que se evapore. Obviamente que las causas pueden ser: la más frecuente que tenemos todos los que vemos aparato electrónico es la falta de parpadeo completo, falta de vitamina A, dormir horas de sueño, pocas horas. Muchos medicamentos provocan ojo seco y boca seca. En la pandemia el uso del barbijo empeoró mucho el ojo seco, y todos los factores ambientales como la calefacción, el aire acondicionado, no toman mucho líquido. ¿Bien? Son las causas. Y vamos a dejar esta para la próxima. Ya empezamos con semiología de los músculos extraoculares. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de que pasemos a músculos? ¿No? ¿Están estudiando las clases? ¿La pueden abrir? Sí. Bien. Entonces la idea es que cuando vamos a práctica reconozcamos estos signos o los síntomas que nos dice el paciente y podamos evaluar un mejor tratamiento también. Ya. Listo. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, si están todos